En un tiempo donde el rock era resistencia y lo místico aún tenía lugar, nació una banda que no pidió permiso, Heroicos Sobrevivientes. Se formaron en sótanos, bares de mala muerte y escenarios prestados, con una mística barrial indomable y una lealtad absoluta a sus convicciones, aunque el viento soplara en contra. Liderados por Fernando Pita, el guitarrista que el mismísimo Andrés Calamaro bautizó como corto de vista pero con una claridad artística total, tejieron canciones que hablaban de calle, de fe, de heridas abiertas y también de redención. Esta es una historia de discos grabados a pulmón, traiciones, regresos y una conexión inquebrantable con su gente. Lejos de buscar romantizar, busqué entender quién fue realmente Fer Pita, un tipo que vivió y murió como quiso, con la guitarra en la mano y el alma en la voz. Esta es la biodata de Fer Pita y Heroicos Sobrevivientes. Te invito como siempre a que me comentes acá abajo qué otra biodata te gustaría ver. Siempre agradecido por todos los comentarios, compartidos, likes y todo lo que hacen. Suscríbanse, que es súper importante para que este canal crezca. Pónganse cómodos y ahora sí, comencemos. Fernando Fer Pita nació el 6 de agosto de 1955 en Villa del Parque, Buenos Aires, aunque fue criado en Aedo, zona oeste del Gran Buenos Aires. Esa mudanza temprana inspiraría luego una de sus canciones. Su historia familiar es digna de mención. Fer creció en un entorno de clase media, las famosas casas Chorizo, con múltiples habitaciones, mucama y comodidades, ubicada en el barrio porteño de Caballito. Su padre era un dibujante y dueño de una imprenta exitosa, y su madre, Nélida, también artista y dibujante reconocida, marcaron fuertemente el destino creativo de su hijo. Como siempre hacemos en este canal, en las investigaciones abordamos la procedencia del apellido. En este caso, Pita tiene raíces gallegas, gallegas de Galicia, y lleva un legado de valentía. María Mayor Fernández de Cámara y Pita, nacida en 1565 y más conocida como María Pita, fue una heroína española de la defensa de La Coruña en 1589 contra la invencible inglesa. De hecho, Fer, consciente de esto, bautizó a una de sus hijas como María Pita. Regresando a su infancia, Fer fue el último hijo varón. Sus hermanos mayores, Javier y Eduardo, y su hermana Andrea, quien hoy es profesora de jardín de infantes, primaria y actividad que le permitió desarrollar junto a Fer habilidades como la música y el dibujo, formó con Fer un gran dúo familiar donde estaban obligados a hacer sus presentaciones en todas las reuniones familiares, y a ellos, a decir verdad, les daba un poco de vergüenza. A lo largo de los años, Andrea Pita grabó varios discos infantiles, entre ellos Cuerda al Aire y Uno más Uno. Entre sus canciones más icónicas se encuentran Los Indios Pirulines y Shorty Malón, canción que el propio Fer le cantaría a sus hijas desde muy pequeñas. Como un reguero entre vaqueros está el Armacor. La peor peste del oeste se aproxima acá. Y es el malvado cowboy que siempre era un vaquero tan pervertido que hasta los niños en escarpines les arrancaba los chupetines para hacerlo al niño chillar. Era un blanquero inescrupuloso. Fer desde joven mostró una personalidad rebelde. Fue expulsado de varios colegios por bromas pesadas, como esconder bichos en los cajones de las maestras, hasta completar su formación secundaria como pupilo en el tradicional Colegio La Salle y Marín de San Isidro, siendo expulsado de absolutamente todos. Comenzó a tocar la guitarra a los 10 años, pero ya desde chiquito improvisaba con tambores y ollas y hacía que tocaba la batería, el bajo y demás instrumentos. Un dato que muy pocos conocen es que en sus primeros años formó una banda con Osvaldo Civile, quien luego sería miembro de B8. La banda planeaba llamarse Heroica, aunque finalmente se llamó de forma irónica Braguetas Calientes. Por otro lado, en aquel tiempo, Fer recibió la propuesta e incluso asistió a varios ensayos ricoteros para unirse como segundo guitarrista a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Claramente su personalidad y sus objetivos disímiles con los de la banda lo hicieron no aceptar esta propuesta, pero aún así nos dejó una fantástica anécdota. En 1973 y con 18 años, su vida sufrió un golpe emocional temprano. Sus padres se separaron repentinamente, algo que lo afectaría mucho debido al amor que sentía por ellos, sobre todo por su madre. Esta última, para protegerlo del escándalo y darle un nuevo futuro, lo envió
Bueno, y él aceptó también, ¿no? Viajar a Europa. Allí trabajó de varias cosas, se ganó como pudo la vida, pero al tiempo regresó a Argentina. Claro, al llegar un tiempo después, este país estaba muy distinto y sobre todo la situación familiar había cambiado radicalmente. Este hecho marcó profundamente su vida, iniciando una etapa introspectiva que impactaría en su madurez artística. La paternidad lo tomaría a joven y así en 1978 nace su primera hija, fruto de la relación con Alejandra Piñeiro. En 1984, Fer conoció a Mónica Chaven, secretaria de la legendaria revista Expreso Imaginario, con quien tuvo 3 hijas. La relación comenzó con una mentira piadosa: estoy buscando coristas para mi banda, decía Fer como excusa para conquistar. Mónica, que integraba la banda Las Ratas Planeadoras, ingresó al proyecto musical de Fer. Dato de color, Mónica había estado noviando un tiempo antes con Roberto Petinato. En 1987, mientras nacía su primera hija, nacía también Heroicos Sobrevivientes en un garage de Tigre. Y vos tenés un nombre, y yo antes de eso tenía una banda que también era vocalista, el violero, ¿no? Y la banda se llamaba Heroica. Heroica por el tema de Beethoven, la sinfonía de Beethoven, Heroica. Y ahí me quedó el nombre, ¿viste? Entonces, Heroica, y en un momento asocié Heroica con Heroicos Sobrevivientes. Entonces me salió así, instantáneo, ¿viste? Fer en guitarra, Ale en voz, Leo en bajo y Pepe en batería ensayaban cada tarde en la casa de este último. Desde sus inicios, Heroicos fue un fenómeno atípico. Debutaron el 8 de julio de 1987 en un pub de Belgrano que colapsó de público. El nombre Heroicos fue una evolución del concepto original y hacía referencia a la sinfonía número 3 de Beethoven llamada Heroica. Eran tiempos fundacionales del rock stone. Los Ratones Paranoicos emergían y Heroicos se sumaba como un nuevo actor con una propuesta visceral y callejera. El recambio de integrantes fue constante. Tras la salida de Ale Servide, Fer incorporó como cantante a su alumno Luis Fernando Lolo Gómez y desde entonces la banda comenzó a generar devoción entre el público que seguía con fanatismo cada presentación sin importar el tamaño del lugar. Pablo Paul, colaborador clave de esta investigación, gracias Paul querido, o sea, otro Paul que no soy yo, ¿no? Me compartió estos registros de una aparición en Canal 7 que tuvo Heroicos, transformando este video en una reliquia de museo. Estamos con la gente de Heroicos Sobrevivientes. ¿Ese nombre tiene que ver con los argentinos en general? Tiene que ver con los argentinos en general. Para sobrevivir aquí tienes que sentirte como un rey. En realidad, ese es el primer tema que vamos a hacer. Yo soy el rey. Yo soy el rey es el primer tema. En realidad, el verdadero rey está ahí arriba. Bendiciéndonos a todos. Hace poquito, Néstor de Nompa recordó esos primeros shows cargados de tensión, con hinchadas de fútbol asistiendo cuando tocaban, violencias, botellazos. En esa época los Heroicos Sobrevivientes eran una banda muy fuerte en Tigre. Y llevaba mucha gente y para nosotros eran como nuestros Rolling Stones. Y además los Heroicos tenían unas letrazas y siempre había como un comentario que entre los Heroicos y los Ratones la compañía eligió a los Ratones porque los Heroicos eran muy reventados. Imagínate lo que sería si entre los Heroicos y los Ratones tuvieron que elegir a los Ratones. El rock era peligroso y Heroicos un poco más. Incluso existió una breve rivalidad con los Ratones Paranoicos, ya que se decía que ambas bandas iban a ser fichadas por una compañía discográfica importante y finalmente eligieron a Ratones Paranoicos. La banda pasó por una etapa crítica de adicciones, pero también por una profunda autenticidad. Como se decía, la actitud rockera no se aprende, se tiene o no se tiene. La partida de Lolo dio paso a Danny Graham, guitarrista virtuoso que se sumó con estilo y personalidad. Fue entonces cuando grabaron su primer demo con temas como Reina del Underground y Yo Soy el Rey. Cuando Leo abandonó el bajo, entró Ernesto Garfield Candena, de apenas 17 años. Su estilo británico, sumado al yacero de Pepe, renovó esta base rítmica. Luego volvió Lolo, acompañado de Segundo, Gasibaile, quien impresionado por un show accidentado se sumó como cantante, logrando una conexión única con Fer. Así quedó la formación más reconocida: Segundo, Fer, Lolo, Garfield y Pepe. En 1993 grabaron Bienvenidos al Hotel, con una sesión de fotos en el cementerio de la Recoleta que ya dejaba entrever su estética provocadora. Lo presentaron en Cemento al año siguiente ante un público fiel, sobre todo público de zona norte. Ese mismo año nació su emblema, el
El gato callejero, inspirado en un cómic español o quizás algunos dicen en un dibujo del clip de Harlem Shuffle de los Stones. En 1998, Sin Lolo lanzaron Hasta el Final con himnos como Sacá agua de esta piedra y varios más. Llenaron Cemento con 2000 personas y el cruce étnico era muy visible. Pibes de barrio, chetas de Palermo y músicos mezclados, todos en un mismo ritual. En el año 2000 llegó Fe Ciega, su disco más prolijo. Tras la salida de Dani, entró Lucky Cárdenas, que trajo aire fresco. Supieron tener de invitado a Sky Bellinson al marquí, pero las tensiones internas crecían. Bueno, igual de todas maneras continuaron tocando con gran energía. Hicieron conciertos en Cemento junto a Motor Loco, por ejemplo. En el 2002 tocaron con la 25 y dieron su show más caótico en la cancha de Tigre. El 21 de septiembre, el marquí fue aquella despedida explosiva. Segundo se mudaba a Barcelona y la actividad se enfriaba. Recién en el 2006, 4 años más tarde, volvió a la formación Fer, Segundo, Garfield, Lucky y Cirilo. Recordemos Luca Cirilo, gran baterista de Zona Sur y amigo también, le mandamos un abrazo ahí. Al año siguiente grabaron el disco Gloria Eterna, pero nuevas fricciones provocaron salidas. Entraron Bruce y Walter Sidotti, sí, el mismo ex Redonditos de Ricota. Más prolijos, sí, pero algo del alma heroica se diluía. Siguieron tocando en Maquena, Niceto y celebraron 25 años de la banda en Vorterix. En el 2012, Pablito Esteves entró reemplazando a Sidotti. Con Segundo ya instalado en Junín, los shows volvieron a espaciarse y finalmente en el 2015 anunció su salida definitiva. Fue entonces cuando Fer Pita retomó las riendas bajo el lema "Lo importante son las canciones, no el cantante". Así rearmó la banda con Garfield, Lucky y Cirilo y recuperó el sonido heroico con madurez y sin excesos. Tocaron en Niceto, en Uniclub, en Museo Rock y en el Teatro Flores. En lo personal, según contó su hija Oli, quien fue clave para chequear datos y reconstituir la historia, gracias Olita, Fer Pita tenía una personalidad similar a la del Bocha Sokol, cercano, auténtico, siempre con tiempo para quedarse a hablar con el público después de cada show. Ese clase de artistas que, como Tete de la Renga, por decir alguno, trascienden por romper estructuras. En el 2019 los Heroicos celebraron sus 30 años con un show memorable, nuevamente en el Teatro Vorterix, escenografía, vestuario y una puesta en escena registrada con 18 cámaras. De allí nació Vivo y Bien, el primer registro audiovisual en vivo de la banda. Con el regreso de Segundo, la formación quedó integrada por Fer, Garfield, Lucky, Pablo Esteves, Easy y las hijas de Fer, María y Olivia Pita, haciendo coros. En enero del 2020 grabaron el single Eugenia Jin Yang en el estudio Spector bajo la producción de Yamil Salvador y con videoclip dirigido por Ojo Urbano Films. Y en ese mismo año comenzaron a trabajar en Furia, su siguiente álbum que vería la luz en diciembre del 2021, el cual tuvo gran recepción de la crítica. Recordemos, esta placa incluyó temas como El camino de regreso a casa, Ave Fénix, Furia y Deja que el cielo arda. Pero faltaba quizás la jugada más audaz. En marzo del 2022, Heroicos sorprendió al anunciar su concierto más grande. Iban a ser el microestadio Malvinas Argentinas. Como bien dijeron ellos, fue un concierto histórico, un concierto de 3 horas, potente, emotivo y que confirmó su vigencia en la escena del rock. Un parate para hablar con Heroicos sobrevivientes. Fer y Segundo vuelven el 19 de marzo a tocar después de 4 años en el Malvinas Argentinas. En el 2023 volvieron a sorprender a todos compartiendo escenario en el Luna Park junto a Nahual, dejando en claro que los Heroicos seguían vivos, intensos y afilados como siempre. Respecto a su vida personal, Fer en paralelo y durante casi toda su vida trabajaba como profesor de guitarra cobrando apenas una propina. Se pasaba los días leyendo y componiendo. Entre sus alumnos estuvieron por ejemplo Nico Bercy-Artois, hoy guitarrista de los Black Crowes, y Adrián Herrera, mítico guitarrista de Blues Motel. En una de sus últimas grandes anécdotas, el exfutbolista Dani Osvaldo asistió a un show, se acercó a Fer y le regaló una guitarra en señal de admiración. Tati, de la banda Abeja Reina, también fue cercano, al igual que Javier Calamaro. El mismísimo Andrés Calamaro incluso llegó a componerle 3 canciones a Fer, una de ellas titulada Guitarrista corto de vista, en alusión a lo chicato que era Fer. Para ahí un datito que no conocía en aquella oportunidad, y con motivo de los 10 años de la edición de El Salmón, Andrés editó un disco virtual en el que incluyó varios covers de los Stones, de Creedence por ejemplo, muchos de estos junto a Fer Pita. No quiero dejar de mencionarles a Los Reyes del Rock, una banda esporádica que versionaba canciones de los Stones. En ella estaban Gaba, de Blues Motel, en la voz, Fachi, bajista de Viejas Locas, Rubén Gaitán en armónica, Roy Quiroga de Los Ratones en batería y por supuesto Fer Pita, Junior, ex La 25, hoy Caras Extrañas, y algunos personajes más, siempre cantando y apoyando ahí la movida de la banda. Bueno, incluso María Pita, la hija de Fer, también participaba. Hay un datito que no pude chequear, pero ustedes me sabrán decir acá abajo en los comentarios. Dicen que Fer Pita participó
participó en algún concierto junto a Papo y Charly García en los años 90. Los que sepan esa data me la amplían acá abajo en comentarios. Amigos queridos, estoy en un micro de gira laburando por alguna parte de Argentina, pero siempre haciendo cositas para este canal, para Rock Data, para las investigaciones. Hoy les traigo las bandas seleccionadas Rock Data. Los amigos de Anit Negra, que es Argentina al revés, desde la provincia de Neuquén. Juanzo y los Kías, banda de zona oeste de Caseros. Las Bestias, banda que toca desde el año 2014. Los chicos de Buffer, desde Varadero, también provincia de Buenos Aires. La gente de Alienados, desde la ciudad de Buenos Aires. Los amigos de Los Comodines, gran banda de rock and roll. A todas ellas vayan a seguirlas, dense la oportunidad de encontrar música nueva. Y ahora sí seguimos con la biodata de Fer Pita. Aún así, en soledad, Fer transitaba momentos de depresión, momentos de adicción al alcohol, y esas facturas llegaron mucho antes de lo previsto. Para febrero del 2024, la banda anunció esto públicamente y debieron suspender algunos shows. La situación era muy delicada y casi sin comprender lo que estaba ocurriendo, el jueves 28 de marzo del 2024, el rock nacional perdió a una de las voces más entrañables. Fernando Pita, guitarrista, cantante, compositor y alma fundadora de Heroicos Sobrevivientes, fallecía a los 68 años debido a una insuficiencia hepática. Su partida ocurrió en paz, rodeado por su familia y sus amigos más cercanos en un contexto íntimo pero cargado de amor. Lo acompañaban todos, su gente, su historia y una obra musical que ya lo había hecho eterno antes de dejar este plano. Su muerte llegó en un momento profundamente simbólico, a solo días del lanzamiento de su nuevo disco solista titulado Guerrero de la Luz, un nombre casi profético. Lo despidieron el viernes siguiente en Martínez, en la cochería Aguirre, donde amigos, músicos, ex compañeros y fans dejaron flores, lágrimas, guitarras y silencios. Algunos llevaban remeras viejas de Heroicos, otros apenas un gesto, pero todos compartían lo mismo, la certeza de haber sido atravesados por la lírica y la música de Fer Pita. Contar la historia de Heroicos Sobrevivientes es también contar la historia de él, porque él fue todo Heroicos Sobrevivientes. Un tipo que rompió moldes sin gritar, que se ganó el respeto de sus colegas sin arrodillarse ante el mercado, que supo mantenerse coherente con su arte aun cuando las luces lo esquivaban. Fer fue un obrero del rock, un autodidacta apasionado que dejó más de 40 canciones como legado, un músico que formó, enseñó, empujó y sostuvo a más de una generación. Y aunque el reconocimiento masivo le haya sido esquivo, su influencia está en los escenarios, en los discos, en las guitarras de quienes lo conocieron y en las miles de anécdotas que ustedes seguramente me van a comentar acá abajo. Un poco el motivo de esta investigación es dejar para siempre en este canal la historia de grandes músicos de nuestro rock nacional. Gracias Fernando Pita, Guerrero de la Luz. Será siempre un heroico sobreviviente.